pruebas neurodinámicas y empezaremos haciéndolas de los miembros inferiores. Primeramente, tener en cuenta que hay dos tipos de tensiones, las proximales y las distales. En cuanto a las proximales, tenemos dos. La primera sería la flexión cervical y la segunda sería la inclinación del tronco. En estos casos solo utilizaremos la exploración del nervio ciático popliteo externo y para ello realizaremos la siguiente secuencia: una flexión plantar, una supinación, una flexión de cadera, una rotación interna de cadera y una aducción de cadera. Luego, a la hora de hacer la secuencia, le pediremos al paciente que nos avise cuando refiere dolor. Aquí, una vez estemos en este punto, le pediremos al paciente que realice la tensión proximal. Y si el paciente refiere dolor, estaremos ante un problema neurogénico. Si no presenta dolor, estaremos ante un problema muscular o osteomuscular. ¿Refiere dolor? Sí. Luego, pues procederemos a realizar el tratamiento. Para ello, nos pondremos en un punto anterior en el que no refiere dolor. Ahí. Aquí, y realizaremos lo siguiente: le pediremos al paciente que realice la flexión cervical a la vez que nosotros quitamos tensión de la supinación. Luego relaja y pondremos tensión, y así será el tratamiento durante unas 15 repeticiones con descansos de 2 minutos. A la exploración del nervio ciático popliteo interno, y para ello realizaremos la siguiente secuencia: una flexión plantar, una pronación, una flexión de cadera, una rotación interna y una aducción. Luego realizaremos la secuencia y le pediremos al paciente que nos avise cuando refiere a dolor. Ahí. Aquí. Una vez en este punto, le pediremos al paciente que realice una tensión proximal realizando la flexión cervical. Si refiere a dolor, estaremos ante un problema neurogénico, y si no refiere dolor, estaremos ante un problema muscular. ¿Refiere dolor? Sí. Luego procederemos al tratamiento, nos pondremos en un punto anterior donde no refiere dolor y le diremos al paciente que realice una tensión proximal mientras nosotros quitamos tensión de la pronación. Baja y ponemos tensión de la pronación, y así durante unas 15 repeticiones con descanso de 2 minutos. Respecto a la exploración del nervio tibial posterior, realizaremos la siguiente secuencia: una flexión dorsal del pie con una pronación, una flexión de cadera, una rotación interna y una aducción. Ahora realizamos la secuencia y le pediremos al paciente que nos avise cuando refiere a dolor. En este punto, entonces, le pediremos al paciente que realice una flexión cervical, y si aumenta el dolor, estaremos ante un problema neurogénico, y si no aumenta, el problema será muscular. ¿Aumenta el dolor? Sí. Pues procederemos al tratamiento, que nos quedaremos en el punto anterior donde refiere dolor y no tenga este dolor. Ahí. Aquí, y le pediremos al paciente que realice una tensión proximal mientras nosotros quitamos tensión de la pronación. Y luego pediremos al paciente que quite la tensión mientras nosotros ponemos tensión Del nervio crural, la cual la podemos realizar de dos formas. Y la voy a realizar de la primera forma, que es con el paciente en decúbito lateral, en la cual realizaremos la siguiente secuencia. Primero le pediremos una flexión de rodilla, posteriormente una abducción de cadera y una extensión de cadera. Y le pediremos al paciente que nos refiera cuando siente dolor. En este punto le pediremos una flexión cervical para poner en tensión al nervio. Realiza la flexión cervical. Y si el paciente muestra que el dolor aumenta, estaremos ante un problema neurogénico. ¿Sí aumenta? Pues en este punto quitaremos un poco de tensión
de la última tensión que hemos puesto, que es la extensión de cadera. Avisa cuando no sientas dolor. Aquí. Y en este punto empezaremos a poner en tensión al nervio, jugando con la tensión proximal y distal. Y le pediremos al paciente que realice una flexión cervical. Y en este punto eliminaremos tensión distal de la flexión de rodilla. Vuelve otra vez. Y vuelvo a poner tensión distal. Otra vez tensión cervical. Y elimino. Y realizaremos esto unas 15 veces. La forma de exploración del nervio crural será con el paciente en decúbito supino y pegado al lateral de la camilla. Para el diagnóstico le pediremos la siguiente secuencia. Realizaremos una flexión de rodilla, una abducción de cadera y una extensión de cadera. Una vez estemos realizando esta secuencia, le pediremos al paciente que nos muestre cuando siente dolor. Ahí. En este punto le pediremos que ponga tensión proximal con una flexión de cervical para ver si el dolor es neurogénico. ¿Aumenta el dolor? Sí. Si aumenta el dolor, esto significa que el problema es neurogénico. Por lo tanto, pasaremos al tratamiento. Para el tratamiento, eliminaremos tensión del último punto, que es la tensión de cadera. En este punto, le pediremos al paciente que realice la tensión proximal y reduciremos tensión de la flexión de rodilla. ¿Va? Y volveremos a poner en tensión la flexión de rodilla. Pon tensión y le quitamos. Y realizaremos esto unas 15 veces. Pasaremos con la valoración de los nervios del miembro superior, para los cuales tendremos que poner tanto tensión distal como proximal. Y la tensión proximal la podemos realizar de dos formas: con una lateralización de cabeza o con un descenso de la escápula. En primer lugar, hablaremos del nervio cubital. Para la exploración de este nervio, colocaremos el brazo en posición neutra y realizaremos una extensión de dedos y de muñeca y una pronación, seguido de una extensión de codo y una abducción. Al realizar esta secuencia, le pediremos al paciente que nos avise cuando refiera dolor. Vamos a volver a realizar la secuencia. Tensión. Avisa cuando sienta dolor. Ahí. En este punto, para saber si el dolor es neurogénico, le pondremos tensión proximal, la cual la podemos realizar de las dos formas que dimos anteriormente. La hacemos con una lateralización de cabeza. ¿Aumenta el dolor? Sí. Pues en este punto comenzaremos el tratamiento. Para ello quitaremos tensión del último punto, que es la abducción de hombro. Avisa cuando ya no te duele. Aquí. Y en este punto le pediremos al paciente que realice la lateralización de cabeza. Realiza. Y le quitaremos de la flexión. Vuelve. Y le volveremos a poner tensión. Realiza otra vez. Y soltamos. Y realizaremos esto 15 veces. Vamos a pasar a la progresión del nervio mediano, para lo que necesitamos esta secuencia. Ponemos la mano en posición neutra y le realizamos una flexión de muñeca y dedo. Acompañamos de una supinación y una extensión de codo. Una vez tenemos la supinación y la extensión de codo, pasamos a una abducción de brazos. Pues esta secuencia la tenemos que hacer pidiéndole al paciente que nos refiera cuándo se presenta el dolor. Podemos realizar la extensión de muñeca y dedo, la supinación, la extensión de codo y la ABD. ¿Cuándo duele? Ahí. Le duele aquí. Vamos a comprobar si el problema es muscular o neurógeno. Le bloqueamos aquí el codo, mantenemos la supinación y realizamos el descenso de la escápula viendo si le duele o no le duele. ¿Duele? Aumenta el dolor.
aumenta el dolor. Por lo tanto, ahora reducimos el último paso de la ABD hasta el que no le duela. ¿Qué segundos de duele? Ahí. Pues deja de doler aquí, mantenemos el codo bloqueado, la supinación y vamos alternando, poniendo tensión en la parte proximal y quitándosela de la parte distal, de la flexión de dedos muñecos. Lo mismo al revés, quitamos de proximal y ponemos en distal. Así 15 veces vamos a pasar a realizar la exploración del nervio musculocutáneo, para el cual vamos a poner el codo a 90 grados y la mano neutra. Realizaremos una pronación del antebrazo, una extensión de codo y una abducción de hombro. Ahora le pedimos al paciente que nos diga cuando tiene dolor. Una vez hemos dado dolor, hacemos la pronación, la extensión del codo, la abducción, avisa. Ahí. El paciente refiere dolor aquí. Ahora, para comprobar si el dolor es neurógeno, vamos a ponerle tensión proximal. Tenemos el codo bloqueado aquí y revisamos el descenso de la escápula, a ver si aumenta. Aumenta. Vale, aumenta. Por tanto, lo que para el tratamiento, reducimos un poco de la abducción, por último, hasta que deje de doler. ¿Deja de doler aquí? Pues deja de doler aquí. Entonces, tenemos que ponerle tensión proximal y quitarle de distal, y viceversa. De distal le quitamos de la pronación. Ponemos de la escápula, quitamos de la pronación. Y al revés lo mismo. Así, 15 veces. La exploración del nervio radial. Para ello, realizaremos una flexión de dedos y muñeca, teniendo en cuenta el dedo pulgar. A partir de ahí, realizaremos una supinación y una flexión de codo. Una vez en la flexión de codo, haremos un cambio de toma y realizaremos una rotación externa del hombro. Una vez que realicemos la rotación externa, haremos una abducción, llegando al final del recorrido. Ahora lo que haremos es pedirle al paciente que nos diga cuándo le refiere dolor. La flexión, la supinación, flexión de codo, haremos el cambio de toma, realizaremos la rotación externa y abducción. ¿Bueno? Ahí. Le duele aquí. Vamos a comprobar si el dolor es neurógeno o no, poniendo tensión proximal. ¿Aumenta? Sí. Aumenta. Por tanto, es neurógeno. Lo que debemos hacer ahora es reducir el último paso, que es la abducción, hasta que desaparezca el dolor. Ahí. Aquí. El dolor desaparece aquí, por tanto, el tratamiento será aplicar tensión proximal a la vez que quitamos flexión de muñeca y dedo. Y viceversa. Bajamos proximal, aumentamos distal. Así unas 15 veces hasta